Bruce Lee fue mucho más que una leyenda de las artes marciales. Fue un ícono mundial que redefinió el cine de acción e inspiró a millones. En la cima de su fama, su repentina muerte conmocionó al mundo. Durante décadas han surgido interrogantes sobre la verdadera causa de su fallecimiento. Ahora están surgiendo nuevas revelaciones y puede que no sean lo que los fans esperaban. Analicemos más de cerca el misterio que rodea los últimos momentos de Bruce Lee. Nacido en medio del caos. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en el barrio chino de San Francisco durante una época de grandes cambios. Sus padres, Lee Hoi Chuan y Grace Ho, se encontraban en Estados Unidos de gira con una compañía itinerante de ópera cantonesa. Bruce nació durante la hora y el año del dragón, según la astrología china, lo que muchos consideran un signo de fuerza y grandeza. Por ello, su nombre artístico chino se convirtió posteriormente en Li Shu Long, que significa Li el pequeño dragón. Su nombre de nacimiento era Li Junfan, que significa regresa. Su madre deseaba que algún día regresara a Estados Unidos. Tan solo 4 meses después de su nacimiento, en abril de 1941, la familia de Bruce regresó a Hong Kong. En aquel entonces, nadie sabía lo que se avecinaba. En diciembre del mismo año, Japón lanzó un brutal ataque contra Hong Kong, dando inicio a 4 años de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Bruce pasó su primera infancia viviendo este período aterrador. La ciudad era un lugar peligroso. Había escasez constante de alimentos, violencia y miedo por doquier. Estos años dejaron una profunda huella en Bruce. Mientras otros niños jugaban libremente, Bruce aprendía a sobrevivir en una ciudad bajo control militar. Su primera aparición en el cine fue siendo un bebé. La película se llamaba Golden Gate Girl, y en una de las escenas Bruce fue llevado al escenario en brazos, al fondo. Conforme crecía su talento frente a la cámara, se hizo evidente. Con tan solo 9 años protagonizó The Kid, una película basada en un personaje de cómic local. Para cuando Bruce cumplió 18 años, ya había aparecido en 20 películas. La mayoría de los adolescentes aún estaban decidiendo qué querían hacer con sus vidas. Bruce ya era un actor profesional con años de experiencia. Pero la fama no lo protegió de los problemas familiares. A principios de la década de 1950, su padre cayó en la adicción al opio. Esto generó estrés e inestabilidad en la familia. Al mismo tiempo, Bruce tenía problemas en la escuela. Primero, asistió a la escuela Tak-Sun, cerca de su casa en Kowloon, pero su bajo rendimiento académico y sus problemas de conducta hicieron que lo transfirieran al St. Francis Xavier's College en 1956. Si bien era inteligente y lleno de energía, a Bruce le costaba seguir las reglas, y su naturaleza rebelde a menudo lo metía en problemas. Lo que sucedió después impulsó a Bruce al mundo de las artes marciales y cambió su vida para siempre. El discípulo rechazado. Cuando Bruce Lee cumplió 13 años, su vida ya estaba llena de conflictos y energía. En 1953, conoció al legendario maestro de Wing Chun Ip Man a través de un amigo llamado William Chung. Bruce se había involucrado cada vez más en peleas callejeras, y Chung creía que el entrenamiento en artes marciales podría brindarle estructura y disciplina. Ip Man era muy conocido en Hong Kong por su habilidad y sabiduría, y muchos jóvenes se formaron con él. Pero cuando Bruce intentó ingresar en la escuela de Ip Man, fue rechazado. El motivo del rechazo no tenía nada que ver con la capacidad o la actitud de Bruce, sino con sus orígenes. La madre de Bruce, Grace Ho, era de ascendencia china y europea. En los círculos tradicionales de artes marciales chinas, eso convertía a Bruce en un extranjero. En aquel entonces, muchos maestros creían que las artes marciales solo debían enseñarse a estudiantes chinos de pura sangre. Por suerte, William Chung intercedió por Bruce y convenció a Ip Man para que le permitiera entrenar. Aun así, Bruce se enfrentó a cierta resistencia. Algunos de los otros estudiantes no querían trabajar con él debido a su origen. Con el tiempo, Bruce entrenó en privado con Ip Man
y algunos otros, entre ellos William Chung y Wong Shan Leong. Bruce se tomó las artes marciales muy en serio desde el principio. Para él no era solo un pasatiempo, era una obsesión. Practicaba constantemente, siempre buscando mejorar. Al mismo tiempo seguía participando en peleas callejeras. En 1958 se vio envuelto en una pelea en la azotea con un grupo de estudiantes de una escuela rival de artes marciales, Chow Lee Foot. Uno de ellos golpeó primero a Bruce, quien respondió con tanta fuerza que le rompió un diente. La familia del joven herido acudió a la policía. Este incidente casi le causó a Bruce serios problemas legales. Su madre tuvo que ir a la comisaría y asumir toda la responsabilidad por sus actos. No se lo contó al padre de Bruce, pero tomó una decisión importante. Era hora de que Bruce se marchara de Hong Kong antes de que las cosas empeoraran. Pero antes de irse, Bruce también se labró una reputación por otros motivos. Ese mismo año, 1958, ganó el campeonato interescolar de boxeo de Hong Kong. Se enfrentó al campeón defensor Gary Elms y lo noqueó en el último asalto. Fue un momento crucial que demostró que Bruce también podía desenvolverse bien en el boxeo occidental. Casi al mismo tiempo, ganó el campeonato de danza Cha de la Colonia de la Corona. Bruce no era solo un luchador. Poseía un gran talento físico, era rápido y dominaba diversas técnicas. Su ritmo, sincronización y control lo distinguían en todo lo que hacía. Tras la pelea en la azotea, los padres de Bruce temían que terminara en la cárcel o que cayera en manos equivocadas. Así que a los 18 años lo enviaron de vuelta a Estados Unidos, su país natal. Primero se quedó con su hermana mayor Agnes Lee en San Francisco. Poco después, Bruce se mudó a Seattle para comenzar una nueva etapa en su vida. Lo que encontró en Estados Unidos lo llevó a crear su propio arte marcial y a desafiar al mundo entero, rompiendo todas las reglas. Cuando Bruce Lee llegó a Estados Unidos, en 1959, tenía solo 18 años. Había dejado atrás el caos de Hong Kong y estaba listo para un nuevo comienzo. Al principio se quedó en San Francisco con su hermana mayor Agnes Lee, pero poco después se mudó a Seattle, Washington, donde comenzó a reconstruir su vida desde cero. En Seattle, Bruce se matriculó en la Escuela Técnica Edison para terminar la secundaria. Al mismo tiempo, trabajaba como camarero interno en la casa y el restaurante de Ruby Chow, una amiga de la familia. Sus jornadas eran largas. Trabajaba para ganarse la vida y estudiaba para labrarse un futuro. Pero Bruce no se centraba únicamente en los estudios o el trabajo. En su tiempo libre empezó a enseñar artes marciales. Llamó a su método Junfan Gong Fu, una adaptación propia del estilo Wing Chun que había aprendido en Hong Kong. Incorporaba ideas de las artes marciales tradicionales chinas. Pero Bruce ya estaba empezando a introducir cambios y a incorporar nuevas técnicas que resultaban más efectivas en situaciones reales. Su primer alumno fue Jesse Glover, un judoka afroamericano. Jesse quedó impresionado por la velocidad, la precisión y la actitud de Bruce. A partir de ahí, el grupo de alumnos comenzó a crecer. Lo que diferenciaba las clases de Bruce era su apertura. En una época en la que muchas escuelas de artes marciales estaban cerradas a personas de otras razas, Bruce daba la bienvenida a todos. Entre sus alumnos había personas negras, blancas, asiáticas y latinas. No importaba de dónde fueras. Si querías aprender, Bruce te enseñaría. Esto era poco común a principios de la década de 1960 y demostraba la convicción de Bruce de que las artes marciales pertenecían a todos, no solo a un grupo. En 1961, Bruce se matriculó en la Universidad de Washington. Oficialmente estudió teatro, pero solía decir que fue la filosofía la que realmente moldeó su pensamiento. Leyó sobre muchas ideas tanto orientales como occidentales e intentó aplicarlas a su vida y a su entrenamiento. A pesar de vivir en la pobreza, Bruce no se dejó vencer.
alquiló una pequeña habitación, lavaba platos para ganar dinero y siguió practicando artes marciales. Con el tiempo, entabló amistad con personas de diversos orígenes, incluyendo algunas de las familias más adineradas de Seattle. Su personalidad lo hacía destacar. Era seguro de sí mismo, intenso y apasionado en todo lo que hacía. En 1964, Bruce dio un gran paso adelante. Fue invitado a participar en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach, California. Este fue un evento importante en el mundo de las artes marciales y Bruce aprovechó al máximo la atención. Asombró al público con sus flexiones de brazos con solo 2 dedos, sosteniendo todo su cuerpo únicamente con el pulgar y el índice. Luego, exhibió su famoso golpe de 1 pulgada, un movimiento que enviaba a su oponente volando hacia atrás con apenas preparación. Pero no fueron solo sus habilidades las que causaron impacto. Lo que sucedió después colocaría a Bruce en el centro de una de las peleas más controvertidas en la historia de las artes marciales. La pelea que lo cambió todo. A principios de la década de 1960, Bruce Lee se estaba convirtiendo en un reconocido artista marcial en la costa oeste. Ya había fundado escuelas, formado una comunidad estudiantil diversa y desafiado muchas ideas arraigadas en las artes marciales tradicionales. Una de sus acciones más importantes y controvertidas fue su decisión de enseñar a estudiantes de todas las razas. En aquel entonces, muchos en la comunidad china de artes marciales creían que el Kung Fu solo debía transmitirse a los chinos. Bruce estaba totalmente en desacuerdo. Creía que las artes marciales eran para todos, sin importar su raza, origen o cultura. Este desacuerdo no solo generó tensión, sino que desencadenó una disputa que lo perseguiría el resto de su vida. Según su esposa Linda Lee, los maestros de artes marciales chinas de San Francisco estaban descontentos con las acciones de Bruce. Consideraban que estaba rompiendo la tradición y revelando secretos a personas ajenas a la comunidad. Cuando Bruce se negó a dejar de enseñar a estudiantes no chinos, se lanzó un desafío. Wong Jack Man, un joven artista marcial chino recién llegado a Estados Unidos, fue elegido para enfrentarse a Bruce y zanjar la cuestión. El combate tuvo lugar en 1964 a puerta cerrada en la escuela de Bruce en Oakland. No había cámaras y solo un pequeño grupo de personas pudo presenciar el evento. A partir de ese momento, la verdad sobre lo sucedido se convirtió en un misterio, ya que cada uno de los presentes contó una versión diferente. Linda Lee afirmó que la pelea duró apenas 3 minutos. Según ella, Bruce se lanzó a la pelea con rapidez y agresividad. Según ella, Wong no estaba preparado para la velocidad y el estilo de Bruce, y tras intentar esquivar los golpes, finalmente se rindió. En su opinión, Bruce ganó de forma clara y contundente. También comentó que Bruce quedó muy disgustado después, no por haber perdido, sino porque la pelea duró más de lo previsto. Él sentía que aunque había ganado su estilo de lucha, no había sido lo suficientemente eficaz. Pero otros testigos recordaban las cosas de forma muy distinta. Uno de ellos era William Chen, un respetado artista marcial que estuvo presente durante la pelea. Chen afirmó que el combate duró entre 20 y 25 minutos y que no hubo un ganador claro. Según Chen, Bruce no pudo conectar golpes potentes y Wong contuvo algunas de sus patadas más fuertes por respeto. En opinión de Chen, la pelea terminó en empate. Wong Jackman también dio su versión. Afirmó que Bruce comenzó la pelea fingiendo ofrecer un apretón de manos y luego lo atacó repentinamente. Dijo que Bruce peleó como un toro furioso, usando ataques salvajes y peligrosos que parecían más para hacer daño que para poner a prueba su habilidad. Wong afirmó que optó por no pelear con toda su fuerza porque no quería lastimar a Bruce. Según él, Bruce se cansó a mitad del combate y la pelea terminó no porque Wong se rindiera, sino porque Bruce estaba demasiado exhausto para continuar. Tras la pelea, Bruce nunca habló mucho públicamente sobre el tema.
Se negó a responder al desafío público que Wong le lanzó posteriormente para una revancha, el cual Wong publicó en un periódico de San Francisco. Wong afirmó que quería limpiar su nombre tras escuchar rumores de una derrota aplastante. Bruce guardó silencio. Algunos creen que su silencio fue una forma de mantenerse al margen del drama. Otros dicen que no quería arriesgarse a perder un segundo combate. Sea cual sea el motivo, nunca hubo revancha. Y la verdad sobre quién ganó sigue sin estar clara. Pero tras aquella pelea ocurrió algo importante. Bruce cambió. Se dio cuenta de que los estilos tradicionales de artes marciales eran demasiado limitados. En su opinión, estaban repletos de reglas y patrones que no funcionaban bien en combates reales. Aunque había entrenado Wing Chun Bruce, ahora creía que aferrarse a un solo sistema lo estaba frenando. Comenzó a estudiar otros estilos analizando el boxeo, la esgrima, la lucha libre y otros métodos de combate. Quería crear algo nuevo, algo basado en lo que realmente funcionaba, no solo en la tradición. Este fue el punto de partida de su arte marcial personal, al que más tarde llamaría Jeet Kune Do. Años después, Hollywood intentó contar la historia de esta pelea en la película El nacimiento del dragón, pero la película añadió muchas partes inventadas. En la película, Bruce y Wong luchan hasta empatar y luego se unen para derrotar a un enemigo más poderoso. En realidad no hubo tal alianza. La verdadera lucha no se trataba de amistad ni del bien contra el mal. Se trataba de dos hombres que representaban dos formas de pensar diferentes. Wong representaba la tradición y el control. Bruce representaba el cambio y la libertad. El escándalo salarial de Betty Ting. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee entró en el apartamento de la joven actriz Betty Tingpe en Hong Kong. Su intención era hablar sobre el guión de su nueva película Juego de la Muerte que planeaba terminar. El productor Raymond Chow también había estado presente ese mismo día. Según los informes, Bruce parecía gozar de buena salud y se encontraba relajado trabajando con tranquilidad. Pero en algún momento de esa tarde, Bruce empezó a quejarse de dolor de cabeza. Betty, intentando ayudarlo, le dio un analgésico llamado Ejic. Era una combinación de aspirina y un tranquilizante. Tras tomar la pastilla, Bruce dijo que quería acostarse a descansar. Entró en la habitación de Betty y no volvió a despertar. Lo que sucedió después conmocionó al mundo. Bruce Lee, uno de los hombres más en forma de su tiempo, fue declarado muerto a los 32 años. Su repentina muerte habría sido desgarradora en cualquier circunstancia. Pero el hecho de que ocurriera en el apartamento de una joven actriz y no en su casa con su esposa e hijos desató de inmediato una gran controversia. Bruce aún estaba casado con Linda Lee en ese momento. La reacción del público fue inmediata y emotiva. Los periódicos y las revistas no solo se centraron en la muerte de Bruce, sino también en dónde había ocurrido y con quién estaba. Los titulares se llenaron de especulaciones. ¿Tenía Bruce una aventura? ¿Era Betty Ting su amante? ¿Por qué estaba solo en su apartamento? Estas preguntas alimentaron un frenesí mediático que se prolongó durante años. Betty Tingpe se convirtió en el centro de atención y sospecha. Muchos no creyeron la explicación oficial. Los rumores eran intensos y muchos de ellos crueles. Betty siempre insistió en que ella y Bruce eran amigos íntimos y que no había hecho nada malo. Afirmó que trabajaban juntos y que tenían una buena relación basada en la confianza y la honestidad. Según Betty, conoció a Bruce en 1972 a través del productor Raymond Chow e incluso conoció a su esposa Linda durante una reunión de grupo. Betty admitió que pasaron tiempo juntos, pero negó cualquier relación sentimental. A pesar de esto, se convirtió en blanco constante de críticas por parte del público y los medios de comunicación. Algunos de los rumores más dañinos afirmaban que la muerte de Bruce estaba relacionada con una relación inapropiada con Betty.
Estas historias se propagaron rápidamente y perduraron en la mente del público durante décadas. Betty siempre lo negó rotundamente. En entrevistas afirmó que la idea era falsa y profundamente injusta tanto para ella como para Bruce. En una entrevista televisiva de 1983, declaró: «Sé lo que la gente pensaba de Bruce y de mí, y esto me hizo vivir una pesadilla durante 10 años. Creo que es injusto no solo para mí, sino también para Bruce. Él ya estaba muerto». Sus palabras revelaron el profundo dolor que le causaron los rumores. Durante años, Betty evitó la atención pública. El suceso la perseguía a todas partes. Sin importar lo que dijera el público, parecía dudar si creerle o no. Los medios repetían las mismas preguntas y cada vez que se mencionaba la muerte de Bruce en las noticias, su nombre también salía a relucir. Aunque nunca hubo pruebas de irregularidades. La historia de Betty Ting Pei y Bruce Lee siguió siendo uno de los aspectos más comentados de su trágica muerte. Pero el misterio no terminó ahí. Las preguntas sobre la verdadera causa de la muerte de Bruce Lee no hicieron más que intensificarse. El misterio tras la repentina muerte de Bruce Lee. La muerte de Bruce Lee el 20 de julio de 1973 conmocionó al mundo. Con tan solo 32 años, parecía imparable. Un hombre de fuerza, velocidad y disciplina. Pero su repentino colapso y las extrañas circunstancias de su muerte han mantenido a la gente preguntándose durante décadas qué fue lo que realmente mató a Bruce Lee. El primer informe médico decía que Bruce murió de edema cerebral, lo que significa que su cerebro se inflamó. Los médicos creían que se trataba de una reacción a un analgésico llamado Equagesic, un medicamento que combinaba aspirina con un tranquilizante conocido como meeproamato. Bruce había tomado esta pastilla en el apartamento de Betty Ting Pei para aliviar un dolor de cabeza. Se acostó a descansar y no volvió a despertar. Su muerte fue declarada una trágica pero rara reacción alérgica al fármaco. Pero incluso en aquel momento, esta explicación dejó a muchos con preguntas. Bruce era joven, estaba en forma y era fuerte. ¿Cómo pudo un simple analgésico matarlo? Un detalle importante, no se difundió ampliamente al principio. 2 meses antes, en mayo de 1973, Bruce se había desplomado en el set de rodaje de Operación Dragón. Ese día también se quejó de dolor de cabeza, mareos y se desmayó. Los médicos lo atendieron en un hospital donde se recuperó. Las pruebas revelaron que también había sufrido inflamación cerebral en ese momento, al igual que en el último episodio de julio. Sin embargo, tras su recuperación, no existe un registro claro de seguimiento a largo plazo ni de medidas tomadas para prevenir que se repitiera. Este incidente anterior podría haber sido una señal de advertencia, pero parece que pasó desapercibido. El informe de la autopsia reveló rastros de una sustancia en su organismo, lo que generó especulaciones, aunque los expertos médicos la descartaron como causa. Esto dio lugar a algunas conjeturas públicas. ¿Pudo la marihuana haber causado la inflamación cerebral? El patólogo británico Donald Terry, quien fue llamado para colaborar en el caso, afirmó que no. Descartó el cannabis como causa directa de la muerte. Si bien puede afectar el cerebro, no existe evidencia médica clara de que el cannabis por sí solo cause edema cerebral o muerte súbita en adultos sanos. Aún así, la mención de drogas, junto con el extraño lugar de su muerte, avivó aún más los rumores. Otra teoría fue presentada por el biógrafo de Bruce Lee, Matthew Pye, en su libro de 2018. Polly señaló que Bruce se había sometido a una cirugía en 1972 para extirparle las glándulas sudoríparas de las axilas. Lo hizo por motivos estéticos, para lucir seco ante las cámaras, pero algunos expertos creen que esto podría haber sido peligroso. Sin la capacidad de sudar completamente el cuerpo de Bruce, podría haber tenido dificultades para regular su temperatura, especialmente durante los calurosos y húmedos veranos de Hong Kong.
Paulie sugirió que Bruce pudo haber muerto por un golpe de calor. Los síntomas, dolor de cabeza, mareos e inflamación cerebral coincidían. Bruce también había estado trabajando duro, entrenando y ensayando ese día, y su apartamento no tenía aire acondicionado. Esta teoría cobró fuerza porque vinculaba un problema físico, la falta de refrigeración, con la inflamación cerebral, sin recurrir a las drogas como causa principal. En 2022, un equipo de nefrólogos españoles publicó una nueva teoría. Sugirieron que Bruce Lee murió por sobrehidratación al beber demasiada agua. Según ellos, Bruce tenía la costumbre de beber grandes cantidades de líquido a lo largo del día, especialmente durante los entrenamientos intensos. Si una persona bebe demasiada agua demasiado rápido, sus riñones no pueden procesarla adecuadamente, lo que puede provocar hiponetricia, una peligrosa disminución de los niveles de sodio. Una consecuencia de esta afección es el edema cerebral, inflamación del cerebro. La teoría se vio respaldada por informes que indicaban que Bruce había estado bebiendo agua jugo y posiblemente otros líquidos en grandes cantidades ese día. La ironía de esta teoría sorprendió a muchos. Bruce Lee pudo haber muerto por algo tan simple como beber demasiada agua. Una familia marcada por la tragedia. Cuando Bruce Lee falleció repentinamente el 20 de julio de 1973, la noticia conmocionó no solo a sus fans, sino también a su joven familia. Su esposa, Linda Lee Cadwell, tenía tan solo 28 años. De repente, se convirtió en viuda y madre soltera. Tuvo que criar a sus dos hijos, Brandon de 8 años y Shannon de solo 4, sin su esposo a su lado. Además de lidiar con un profundo dolor personal, Linda también tuvo que enfrentarse a una abrumadora atención pública. Los medios de comunicación acosaron tanto a Linda como a Betty Tingpe, la actriz en cuyo apartamento murió Bruce. Los rumores sobre la muerte de Bruce y su posible relación con Betty aparecieron en todos los periódicos y revistas. Linda, quien siempre había apoyado la carrera de Bruce y lo había acompañado en los momentos difíciles, ahora tenía que proteger a sus hijos de la mirada pública y del dolor de perder a su padre de una manera tan confusa y polémica. A pesar de las dificultades, Linda se centró en mantener vivo el legado de Bruce. Continuó hablando de su vida, su obra y su filosofía. Pero décadas después, la familia sufriría otra tragedia. El hijo de Bruce, Brandon Lee, siguió los pasos de su padre. Se formó en artes marciales y se interesó por la actuación. Tras interpretar varios papeles secundarios, Brandon llamó la atención a principios de los 90 con la película Showdown in Little Tokyo. Su talento y carisma recordaban a muchos a su padre. En 1993 consiguió el papel protagonista en la película The Crow, un oscuro filme de acción que muchos creían que lo convertiría en una gran estrella. Pero la tragedia volvió a golpear. El 31 de marzo de 1993, durante el rodaje de una escena de El Cuervo, Brandon recibió un disparo accidental con una pistola de utilería que no había sido preparada correctamente. Debido a este trágico accidente, Brandon resultó gravemente herido durante la filmación y falleció posteriormente en el hospital. Tenía 28 años, la misma edad que tenía su madre cuando murió Bruce. Fue otro golpe desgarrador para una familia ya marcada por una profunda pérdida. Brandon fue enterrado junto a su padre en Seattle. Su muerte se sintió como una cruel repetición de la historia y trajo más tristeza a una familia ya afligida por el dolor. La hija de Bruce, Shannon Lee, tomó un camino diferente, pero más tarde asumió el papel público de proteger y difundir el legado de su padre. Se convirtió en la directora de la Fundación Bruce Lee, una organización que promueve las ideas de Bruce sobre el crecimiento personal, las artes marciales y la expresión individual. Shannon también se convirtió en productora y ayudó a revivir uno de los proyectos olvidados de Bruce. En 2019, coprodujo la serie de televisión Warrior, basada en un concepto que Bruce había presentado décadas antes. El espectáculo fue un éxito y ayudó a dar a conocer la visión de Bruce a una nueva generación. El misterio
finalmente se resolvió. La muerte de Bruce Lee ha desconcertado a fans médicos e investigadores durante más de 50 años. La causa oficial registrada en 1973 fue edema cerebral, es decir, inflamación del cerebro. Pero eso solo explicaba el qué no, el por qué. ¿Qué causó esta hinchazón? ¿Por qué un joven artista marcial, sano, se desplomaría repentinamente y no volvería a despertar? Con el tiempo, diversas teorías intentaron responder a estas preguntas. Y ahora, décadas después, por fin podríamos tener la explicación más clara. Pero la verdad no es heroica ni reconfortante. La respuesta, al parecer, no reside en una sola causa, sino en una combinación de varios factores. Cada uno por sí solo podría no haber sido fatal, pero juntos crearon una situación peligrosa de la que el cuerpo de Bruce no pudo recuperarse. Analicemos las piezas. Primero, Bruce tenía antecedentes de desmayos. Tan solo 2 meses antes de su muerte, se desmayó en el set de Enter the Dragon. Ese incidente también le provocó dolor de cabeza, mareos e inflamación cerebral. Se recuperó, pero no se le realizó un seguimiento exhaustivo. Su cuerpo ya había dado señales de alerta. Posteriormente, en 1972, Bruce se sometió a una cirugía para extirparle las glándulas sudoríparas de las axilas. El objetivo era lucir mejor en cámara sin sudor visible, pero esto pudo haber afectado seriamente su capacidad para regular su temperatura corporal en el clima cálido y húmedo de Hong Kong. Esto habría supuesto un estrés adicional para su cuerpo, especialmente durante los entrenamientos o los ensayos. Finalmente, la teoría médica más reciente apunta a la sobrehidratación como el factor desencadenante. En 2022, un equipo de médicos españoles publicó un estudio que sostenía que Bruce Lee probablemente murió de hiponatremia, una afección causada por la ingesta excesiva de agua cuando los riñones no pueden regular el equilibrio hídrico. Cuando esto sucede, los niveles de sodio en el cuerpo disminuyen y el cerebro puede inflamarse. El estudio señaló que Bruce era conocido por beber muchos líquidos, agua, jugo e incluso batidos de proteínas a lo largo del día. Esto, sumado a la deshidratación por calor causada por la eliminación de las glándulas sudoríparas y posibles desequilibrios en la dieta, pudo haber creado la tormenta perfecta. Por lo tanto, la explicación más probable es la siguiente. La inflamación cerebral que Bruce sufrió previamente lo hizo más vulnerable. La falta de glándulas sudoríparas le impidió regular su temperatura corporal, y su hábito de beber grandes cantidades de líquido pudo haber llevado a su cuerpo al límite. En conjunto, estos factores provocaron un edema cerebral fatal. Al final, Bruce Lee, conocido por su control, poder y fuerza inigualables, no fue derrotado por un rival ni por una lesión, sino por algo invisible y silencioso. Su cuerpo simplemente no pudo recuperarse de la presión a la que estaba sometido. El guerrero no cayó en batalla. Se sobrecalentó, se agotó y nunca despertó. Si te pareció interesante este video, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte el próximo.